Bienvenidos semiáticos, soy Lee y hoy vamos a hablar sobre el uso de tableros en Dungeons & Dragons. El uso de este implemento ha conseguido dividir un tanto a la comunidad de jugadores de rol porque a pesar de que la mayoría no lo considera algo necesario, todavía quedan personas que lo utilizan ya sea para enseñar o para jugar las partidas propiamente tal. Aún así, en mi opinión y la de varias personas con las que he compartido sobre este tema, el uso de tablero no resultaría algo necesario porque incluso al no utilizarlo se podría favorecer bastante la inmersión de los jugadores en la partida. El objetivo de este video no es poner una u otra opinión por encima, sino que más bien el dar mis argumentos de por qué prefiero el no utilizar el tablero durante las partidas. Como muchas personas habrán experimentado cuando compraron una caja de inicio, como fue por ejemplo para mí la caja roja de cuarta edición, esta viene con un mapa que se utiliza para la aventura de inicio y que trae las casillas y los diseños para utilizar en esta. Y al mismo tiempo también existen cosas como las baldosas de Dungeons o como mapas que se pueden hacer o que uno puede encontrar en internet con las aventuras o comprar con las aventuras que hay en los libros que se venden. El tema es que hay muchas variedades que se pueden utilizar para esto, especialmente en las últimas ediciones, más aún en la quinta. Pero en mi opinión, este tipo de recursos tienden a volver el juego un tanto menos inmersivo para los jugadores y sus personajes, puesto que estos tienden a empezar a contar los espacios, ver números frente a ellos y entonces calculan de una manera que es como no relacionada a meterse en su personaje. En mi experiencia como director de juego, yo he probado con ambos métodos. He utilizado tablero y también he jugado sin tablero la mayoría de las veces en realidad, porque en mi observación siempre he visto muchos mejores resultados sin un tablero de por medio. Pero igual uno cuando observa a los jugadores puede encontrar ambos grupos, porque hay jugadores que prefieren usarlo, claro, pero también hay, como he visto, mayoría que prefiere no utilizarlo. Y en especial en partidas con novatos o con jugadores que llevan más bien poco tiempo, he notado que hay un mucho mejor resultado cuando juegan sin tablero porque se meten más en lo que están haciendo, en pensar, en imaginar, en salir adelante en la aventura. Como dije antes, cuando tienen un tablero delante, muchas veces los jugadores he observado que empiezan a calcular demasiado las cosas, ven, cuentan el número de cuadros para medir la distancia, después empiezan a ver sus estadísticas, empiezan a sumar cosas, a visualizar de una manera que no es inmersiva, que no están roleando a su personaje, por decirlo de esa forma. Y claramente tanto Dungeons and Dragons como otros juegos del estilo son juegos de rol, juegos para meterte en tu personaje, para pensar, imaginar, para entrar en la fantasía, entonces calcular demasiado como que te saca del objetivo del juego. En cambio, cuando la partida se desarrolla sin tablero, cada jugador tiene todo en su imaginación. Claro, igual es el director el que se ocupa en ese momento de pintar ese cuadro en las mentes de cada una de las personas que está participando. Y ahí entra en juego la importancia de la narrativa del director, que tiene que saber manipular correctamente sus palabras y explicar todo al detalle para que cada uno de los participantes pueda tener bien claro lo que se está desarrollando. En lugar de hablar en casillas, cuadros o espacios, puede ser mucho más efectivo hablar en metros o en pasos o alguna otra medida que sea cómoda tanto para quien dirige como para quienes juegan. Entonces así se pueden reducir los números visibles para cada uno de los participantes que no sean claramente quien lleva la partida, reduciendo así lo que los jugadores pueden contar como si se tratase de un videojuego, y dejándolos con cosas puntuales como sus defensas y sus ataques, pero al mismo tiempo sin saber qué números de sus ataques son los verdaderamente efectivos. Además, pasando por encima del tema ya del tablero, al haber aclarado las ideas sobre lo que considero de este y tanto de su uso como de su ausencia, quisiera mencionar también lo que son las figuras, los mapas que no son cuadriculados y ese tipo de, digamos, añadidos para la partida. Y debo decir que en realidad me parecen súper buenas, no para generar esto de hacer avanzar los personajes o moverlos, sino para una ambientación estática, simple y directa que favorezca incluso la inmersión al darles una imagen, pero no darles los números y todo eso que genera el tablero cuadriculado, sino que más bien una referencia visual básica que utilizar en su pensamiento a la hora de ir
formulando en su cabeza la fantasía que están llevando. Y bueno, todas estas opiniones que he ido vertiendo a lo largo de este video las baso por un lado en mis experiencias personales como director de juego y por otro lado en lo que he podido observar, por ejemplo, en bastantes podcasts de Dungeons and Dragons que he ido escuchando, donde no se usa más que la narrativa, las hojas de personaje y los dados para generar la historia, y claramente va saliendo bastante bien si uno les pone la atención que merecen. Porque se puede ver cómo los personajes interactúan, cómo los jugadores se meten en lo que están haciendo y cómo va generándose la trama en base al esfuerzo conjunto de todos los participantes. Personalmente, y ya para ir finalizando este video, quiero dejar claro que yo respeto por completo a las personas que prefieren utilizar el tablero y explotar más el factor de mesa de lo que es este juego o este tipo de juegos. Pero al mismo tiempo no es la manera en la que me gusta o he visto que a la mayoría de las personas con las que he compartido esto les resulta más enriquecedor el pasatiempo. Y por todo lo antes mencionado, me considero un partidario de jugar sin el tablero, de usar la mente y la imaginación a plena potencia para poder visualizarlo todo y, claro, como director, de relatar con la mayor claridad posible para favorecer eso en mis jugadores. Así que, ya dicho todo esto, gracias por llegar hasta aquí. Espero lo que he expuesto pudiera resultarte interesante o incluso útil. Soy Lee y te deseo buena mañana, tarde o noche.